Bienvenidos a un video más del Pulso de la Medicina. En este video vamos a hablar de por qué siempre se nos da primero acetaminofén en vez de otro medicamento. Para todo, para el dolor, para la tensión, para cualquier cosa. Siempre que vamos al médico nos dan acetaminofén. ¿Por qué es la razón? Así que en el día de hoy vamos a hablar de la comparación entre el acetaminofén y el ibuprofeno, siendo el ibuprofeno un representante de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos. Así que vamos a empezar. Alicen todo, que arrancamos. Entonces, el acetaminofén versus el ibuprofeno. Como ya dije, el ibuprofeno va a ser el representante de los AINES, en este caso. Tenemos que hablar primero del acetaminofén, que como tal es un derivado del paraminofenol, ¿sí? Y tiene dos funciones específicas, que es analgesia y antipiresia. La analgesia es el control de dolor y función antipirético es manejar la fiebre. Pero como tal, el acetaminofén hay que tener en cuenta que su función inflamatoria es muy leve. Sí la tiene. Hay libros que dicen que no la tienen, pero realmente sí la tiene. Ya vamos a ver más adelante por qué. Pero no va a ser tan eficaz como NINES, como corticoides, como otros fármacos empleados para esta función. ¿Sí? Tener en cuenta que el acetaminofén es un fármaco de primera línea que se usa para el manejo de dolor y que no tiene tantos efectos adversos como si lo tienen otros AINES. Vamos a ver que su farmacodinámica tiene una biodisponibilidad del 70 al 90%, una proteína menor al 20%, una vida media de 1.5 a 3 horas y un volumen de distribución del 0.95. Siempre vamos a dar acetaminofén por vía oral y siempre va a estar bien absorbido. Tiene un metabolismo hepático, ¿sí? Aquí vamos a darnos cuenta del mecanismo de acción. Entonces, esto es la cascada como tal, muy reducida de la inflamación. Esto es una membrana fosfolipídica y que va a sufrir un estímulo doloroso, llámese por una injuria a una bacteria, por un golpe, por una puñalada, por cualquier cosa, por un agente químico o físico como es el calor, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Por la fosfolipasa A2 va a salir el ácido araquidónico, que es el precursor de las prostaglandinas, de los prostanoides, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Estos prostanoides van a estar conformados por prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. En acá los leucotrienos no están. Estas cuatro moléculas, estas cuatro sustancias químicas van a ser las encargadas de, por diferentes procesos de señalización, de formarme la inflamación, de formarme el dolor, ¿sí? En este video no vamos a hablar casi nada sobre la cascada de inflamación, pero sí vamos a hablar de cómo los corticosteroides actúan a nivel de fosfolipasa A2 para que no se cree el ácido araquidónico. Y los AINES y el acetaminofén no van a actuar sobre el COX. La COX es una ciclooxigenasa que está presente en diferentes partes del cuerpo. Los AINES me van a poder actuar selectivamente o no sobre los tipos de COX. El acetaminofén sí me va a actuar sobre la COX no selectivamente, pero también me va a actuar a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que no va a producir o va a mejorar la sensación de fiebre, va a bajar la temperatura, ya que disminuye las interleucinas e interferones a nivel hipotalámico. Ahora, su posología como tal, vamos a tener una dosis oral de 300 a 650 miligramos cada 4 a 6 horas. Y no se puede superar la dosis de 4 gramos diarios. En niños vamos a tener que se van a dar de 10 a 15 miligramos por kilo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no le podemos dar más de 4 gramos diarios a un paciente? Sencillamente porque el acetaminofén, uno de los efectos adversos más grandes es la hepatotoxicidad. Pero esa hepatotoxicidad se va a dar prácticamente al uso crónico del medicamento. Por tomarlo 1 o 2 días no nos va a dar ese efecto
eh, de hepatitis, ¿sí? Pero sí nos va a causar bastante daño. Por consiguiente, si una persona está tomando acetaminofén hace 3 días y se va a consumir alcohol, realmente está apuñalando su hígado, ya que le está haciendo un daño tremendamente. Ya de por sí el acetaminofén es bastante hepatotóxico, ya que va a producir la muerte de los hepatocitos. Ahora imagínense consumiendo alcohol en grandes cantidades. Las guías de manejo. Las guías de manejo siempre nos van a dar como primera línea un acetaminofén. Siempre, en cualquier dolor leve, obviamente, nos van a dar acetaminofén. Porque si nos vamos con un dolor fuerte, un dolor oncológico, por ejemplo, tenemos que tratarlo con otro tipo de medicamentos. Opioides, por ejemplo, que son medicamentos con el dolor bastante fuertes. En este caso vemos que la guía de manejo contra la enfermedad cardiovascular conocida y cardiopatía isquémica. En este caso, ¿cuál es el guía de manejo? Acetaminofén, aspirina o tramadol o analgésicos opioides mayores a corto plazo. Hablando de cardiopatía isquémica, la aspirina obviamente es su primera línea de manejo y el acetaminofén si el dolor es leve. Si el dolor sigue avanzando, vamos a tener que usar AINES no selectivos, AINES con alguna actividad en COD2 y AINES selectivos de COD2. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que la COD2 va a producir un daño bastante grande sobre el epitelio gástrico. Por eso, a la vez que debemos dar COX-2, debemos dar un protector gástrico. Llámese Milanta, llámese Mixoprostol, que van a actuar sobre la COX-1, que me va a inhibir la acción de las células parietales para que me produzca ácido clorhídrico. Por consiguiente, si usamos AINES a largo plazo, nos podemos producir una úlcera péptida. También hay que tener en cuenta que el daño renal que se le hace a un paciente por usar AINES es mucho mayor que si usamos un acetaminofén. Por consiguiente, debemos estar muy seguros de empezar el dolor con AINES primero que con acetaminofén, ya que los efectos adversos son mayores y más rápidos que el acetaminofén. Como yo les dije, el acetaminofén tiene una hepatotoxicidad mayor, pero a consumos crónicos. Los AINES tienen efectos adversos más agudos y más letales. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Acá tenemos un metaanálisis que nos va a comprobar la eficacia del ibuprofeno y el paracetamol para el manejo de condiciones crónicas del dolor, ¿sí? Este es un artículo de la revista europea del dolor. Entonces, este artículo, ¿qué nos va a brindar y qué debemos saber antes? Que el paracetamol y el ibuprofeno son analgésicos ampliamente utilizados, y esto lo sabemos. Existe incertidumbre sobre cuál es mejor, eso es verdad. No sabemos por qué nos siguen dando acetaminofén, aunque ya antes les dije una de las grandes razones. Y por qué el paracetamol se sugiere ampliamente como analgésico de primera línea. Igual, tienen menos efectos adversos a largo plazo. ¿Qué agrega este estudio? La evidencia de las comparaciones directas e indirectas de las revisiones sistemáticas en una serie de condiciones de dolor muestra que el ibuprofeno es consistentemente superior cuando hay buenos datos. Ya lo vamos a ver con las comparaciones que ellos nos van a dar. Pero también que no hay buena evidencia en la eficacia del paracetamol en muchas condiciones de dolor. Es verdad, hay personas que ya tanto tomar acetaminofén o que nunca le han hecho efecto del acetaminofén, ya que tienen un umbral de dolor bastante bajo. Sienten dolor con cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la pregunta a investigar de este artículo? ¿Cuál de los dos analgésicos, paracetamol versus ibuprofeno, es más eficaz a la hora de reducir el 50% de dolor a dosis estándar? Entonces, ¿cuáles van a ser las dosis estándar? Las variables independientes. 500 y 1000 miligramos de paracetamol y 200 y 400 miligramos de ibuprofeno. ¿Cuáles van a ser las variables dependientes? El tipo de dolor que vamos a tratar. Dolor agudo postoperatorio, dismenorrea, cefalea de tipo tensional, migraña, osteoartritis, artritis reumatoidea, lumbalgia, dolor neoplásico, dolor pediátrico. Entonces,
acá en esta gráfica nos van a dar una comparación directa entre el ibuprofeno y el paracetamol. Toda esta zona es paracetamol y toda esta zona es ibuprofeno. Cada círculo nos representa una población y el tamaño del círculo es el tamaño de la población. Entonces acá podemos ver que esta población va a reducir el 40% del dolor usando paracetamol de 1000 miligramos. Ojo, de 1000 miligramos. Es la dosis más alta. Y en comparación de estas, la muestra es muy pequeña. Por consiguiente, no va a tener posiblemente una significancia estadística, una significancia epidemiológica. Pero si comparamos estas gráficas, estos círculos, estas poblaciones son más grandes y va a tener mayor reducción, un 60% de reducción usando ibuprofeno de 600 miligramos de diferencia, que eso para el cuerpo es muchísima química. No es lo mismo darle 1000 gramos a un paciente que darle 400 miligramos. 1000 miligramos, lo siento, que es igual a un gramo. Entonces, en esta tabla va a ser una comparación directa entre el ibuprofeno y los medicamentos frente a 3 condiciones de dolor: posoperativo, todas las cirugías, posoperativo en cirugía dental y posoperativo en otras cirugías. Y en todas nos va a dar la misma, a excepción de otras cirugías, el mismo patrón. Que el ibuprofeno de 400 es mejor que cualquier otro medicamento. Entonces acá vamos a empezar. Ibuprofeno de 200 es mejor el de 400, ¿sí? Ya que su P es insignificativa. El ibuprofeno de 400 es mejor que el de 200. Y los paracetamol, ninguno de los paracetamol en ninguna de sus dosis va a ser mejor que ni siquiera que el de 200 ni el de 400. Y este patrón se va a repetir también en dolor postoperativo de tipo dental y en las otras cirugías. Siempre va a ser mejor el ibuprofeno de 200 y ninguna dosis de paracetamol va a ser mejor que ni de 200 ni de 400 de ibuprofeno. Acá vamos a ver que aunque no tenemos muchos datos, pero sí podemos concordar que el paracetamol de 1000 va a ser peor que el ibuprofeno de 400 en dolor de tipo tensional. Y acá lo mismo. El ibuprofeno de 200 es peor que el ibuprofeno de 400, y el ibuprofeno de 400 es mejor que el de 200, y el paracetamol de 1000 es peor que el de 400. ¿Sí? Entonces acá ya nos agrupan en una tabla los dolores y cómo es mejor. Entonces acá nos dicen, el dolor postoperatorio, el ibuprofeno de 400 es significativamente mejor que el paracetamol de 1000 miligramos. Y el ibuprofeno de 200 y 400 es significativamente mejor que el paracetamol en todas sus concentraciones. Dolor de tipo tensional, no hay una diferencia como tal significativa entre el ibuprofeno de 400 y el paracetamol de 1000, pero en la migraña solamente el ibuprofeno de 400, pero no el de 200, que es mejor que el paracetamol de 1000. Como tal, no tenemos muchos datos de los otros tipos de dolor, por consiguiente no se puede hacer ninguna conclusión. Y la respuesta de todo esto es porque siempre nuestros médicos nos van a dar primero acetaminofén que cualquier otro medicamento. Primero, porque el acetaminofén no tiene tantos efectos adversos como si lo tienen los AINES, que ya les expliqué anteriormente. Segundo, nos va a servir como antipirético y analgésico. Muchas veces para curar una fiebre o una gripa se nos da un acetaminofén, porque es un medicamento que nos sirve para el dolor y para bajar la fiebre. Y que sabemos que esos cuadros clínicos no van a durar más de 2, 3, 4 días, y que si le damos acetaminofén cada 6 horas, el efecto dañino no va a ser tan grande como el efecto que si le diéramos una INE a un paciente por 4 o 5 días. Entonces espero que les haya gustado este video. Próximamente estaré subiendo videos sobre el COVID, cómo lavarte las manos, todo sobre el COVID y otros tipos de videos.
Así que espero que sea de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión.